Listo. Pues también saludamos a quienes nos ven en la grabación y ahora sí empezamos. Nuestro tema del día de hoy es Jacob y Esaú. Vamos a estarlos analizando a la luz de los arquetipos de Jung. Y bueno, ya lo hemos visto como en las otras sesiones, pero es pertinente poderlo recordar. A lo largo de la historia, los seres humanos han contado relatos que no solo describen eventos, sino que también reflejan cómo funciona la mente humana. Y es una de las cosas en las que también Jung se basa. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué son los arquetipos. Pero en este caso, para darle este propósito a la sesión, no es solamente juzgonear como eran Esaú y Jacob, sino más bien que nos sirva a nosotros, tanto a modo de autoconocimiento, como estar teniendo estas herramientas para poder conocernos, para poder ver por qué la gente se comporta como se comporta y que ahí también es donde hemos de poder trabajar en ser también, ya que ser también no es una imposición, no es el de tengo que ser también, tengo que cambiar esto para poder ser también, sino más bien que ser también ha de venir de una transformación. Y en este relato de Jacob y Esaú, no se trata solo de dos hermanos, sino de formas de pensar, formas de actuar y también formas de construir identidad. Por eso es importante abordarlos. Digo, aquí no lo puse en las slides, pero a modo de recapitulación, digo, me imagino que aquí ya se conoce la historia de Saúl y Jacob, pero así como que retomándolo. Vimos a Abraham, vimos a Isaac, y bueno, Isaac se casa con una mujer llamada Rebeca. Con Rebeca tiene a Esaú y tiene a Jacob, dos mellizos, si no mal, sí, como dos mellizos. Y el relato bíblico dice que en el vientre de su madre peleaban. Cuando nacen, son adultos y demás, esta confrontación sigue, al grado en el que en algún punto de la historia uno quiere matar al otro. ¿Por qué? Porque Esaú es conocido como el primogénito de esta familia. Sin embargo, en una ocasión, Jacob le ofrece comprarle su primogenitura a cambio de una sopa, a lo cual Esaú accede, se la vende, le roba, bueno, se la roba, se la compra, la primogenitura, y cuando Esaú sabe que él ha tomado la primogenitura, se dispone a matar al hermano. Esta es como la historia general de estos dos hermanos. Y pensaríamos cómo seres humanos llegaron hasta ahí, al grado de poder querer matar al otro. Y bueno, ya lo habíamos visto con Abel y Caín, pero algo muy peculiar también de esta historia es que la Biblia sí nos describe bastante cómo era cada uno, porque aunque eran hermanos, ambos eran muy diferentes. Ahora sí que, agua y aceite, prácticamente. Y ahí es donde entran los arquetipos de yo. ¿Por qué? Porque Jung propone que la mente humana no se construye desde cero. Para Jung, fue un psicólogo, él no concibe la idea de que un ser humano piensa nada más porque pues fue lo que le vino a la mente, sino más bien que sigue patrones universales de organización. Es decir, ya lo que hemos traído por la parte social, por la parte familiar, está presente en nuestras vidas. Y a estos patrones les llamó arquetipos. De acuerdo a las definiciones que se tienen en psicología, un arquetipo son estructuras mentales universales. No vamos a ver todos los arquetipos que existen en el día de hoy, solo vamos a ver dos, es el de Esaú y el otro es el de Jacob, pero hay 12 tipos de arquetipos. Suena redundante, pero sí. Estos arquetipos organizan la forma en que percibimos, sentimos y actuamos. No son solamente ideas aprendidas, porque los arquetipos no son cosas que se aprenden, sino más bien formas de funcionar, que por varios factores se ha configurado. Y aunque no son conductas en específico, son estructuras internas que organizan la experiencia. Y aquí podríamos considerar esto, porque dos personas pueden reaccionar diferente a una misma situación, porque las personalidades son distintas, porque hay personas más extrovertidas que otras, y esto se debe a esta clasificación que Jung hizo. No es una clasificación rígida
que etiqueta a las personas, sino más bien es una clasificación para poder entender mejor el funcionamiento. Jung se dio cuenta, de hecho ahorita la vamos a ver, que en su trabajo clínico como que identificaba ciertos, por así decirlo, perfiles. Y al organizar su teoría, se dio cuenta que podríamos clasificar al ser humano en estos 12, por así decirlo, perfiles. A estos perfiles con sus ventajas y sus desventajas. Pero por eso es importante conocerlas. Y bueno, ¿cómo funciona un arquetipo? Les digo que esto lo vamos a encontrar sentido porque es para nuestro autoconocimiento. Es como otro nivel para podernos conocer. Los arquetipos actúan como filtros o como lentes que nos llevan a una situación, bueno, a vivir cierta situación, a tener cierta interpretación en específico y por ende una respuesta. Por ejemplo, una persona recibe una amenaza. Su interpretación va a ser diferente quizás a su hermano, a su vecino, al igual que su respuesta. Su sistema interno también va a activar un patrón diferente. Con sistema interno también nos referimos al sistema nervioso, ya que los arquetipos también en esa teoría de Jung abarca cuestiones biológicas, no solamente emocionales. Si responde impulsivamente o estratégicamente, lo que es el caso de Saul y Jacob. Por eso les digo que parecían estos sus hermanos como el agua y el aceite, pero era porque su arquetipo era distinto. Y en estas respuestas es donde opera un arquetipo. Usualmente, digo, también ese propósito de poderlo mencionar aquí, es que tenemos esto en mente en un proceso terapéutico, por ejemplo, tengo que ser así, o tendría que cambiar esta conducta para ser también. Y no necesariamente siempre hay que cambiar una conducta, sino más bien la raíz de la conducta. Y la raíz también son los arquetipos. Es yo entender cómo estoy pensando, cómo estoy procesando, cómo interpreto y respondo a la vida para desde ese lugar poder hacer los cambios pertinentes y como resultado me den conductas también. Pero el enfoque aquí no es comportarnos también, sino poder ser también. Y bueno, yo sé que es una conducta, digo una conducta, una teoría un poco rara, pero también estamos a entender en qué se basó Jung. Y bueno, Jung se basó para desarrollar toda esta teoría en la observación clínica de pacientes. Mediante esta interacción en consultas, él se dio cuenta que efectivamente, aunque todos somos distintos, pues sí hay similitudes que se comparten y que se pueden clasificar. ¿Con qué objetivo? Poder proporcionar herramientas más pertinentes. Si yo conozco mi arquetipo, entonces sí voy a poder tener bueno, voy a poder optar por herramientas que me funcionen más a mí de lo que, por ejemplo, le funcionaría a Jimé, mi tocaya, a Mau, a Vale, a Ezequiel. ¿Por qué? Porque somos diferentes. También hizo un estudio comparando mitos y culturas. Y esto no porque yo se inclinara hacia una parte solamente cultural, sino porque desde la cultura griega se tenían ciertas nociones, por ejemplo, de los temperamentos. Y aquí Jung toma eso, de ok, ¿cómo consideraban ellos la clasificación de las personas, de las personalidades? Jung lo toma y lo ocupa para remasterizar también su teoría. Y los patrones repetitivos en la conducta humana. La verdad es que es muy complicado que del ser humano salga una conducta, bueno, ya en la actualidad, inesperada, que nadie nunca la ha hecho. ¿Por qué? Porque al final aprendemos a guiarnos por estructuras psicológicas compartidas. No vivimos desde cero y ya lo habíamos hablado. Tenemos varias cargas o también con esto no somos lienzos 100% en blanco. Y bueno, esa teoría no es solamente eh, algo que se basa en la cultura, sino más bien también tiene una base en la neurociencia. Y aunque en la neurociencia no se ocupa como tal el término arquetipo, sí se respalda la idea de que el cerebro funciona a través de patrones y esquemas preconfigurados. Por ejemplo, ¿por qué se insiste en que en nuestro desarrollo de ser también es importante el acompañamiento, porque es importante ir a terapia? Bueno, no nada más porque está padre, sino más bien porque los métodos que se aprenden para
llevar a cabo una sesión terapéutica, tienen, la gran mayoría de enfoques, esta base, la neurociencia, la cual nos permite, o el objetivo es, ayudarle a la persona o al consultante a generar cambios en sus patrones y esquemas preconfigurados. Cosas que pues no nos vamos a levantar un día y vamos a decir, quiero cambiar mi esquema preconfigurado y yo lo sé, porque hay muchas cosas que no son conscientes de todo este cúmulo de cuestiones no aprendidas. También tenemos bueno, en relación a esto, tenemos las redes neuronales que automatizan respuestas. Por ejemplo, ya no es que nos levantemos en la mañana y pensemos cómo se camina, sino que sabemos que un pie después de otro, derecha, izquierda, pero lo hacemos en automático, porque el cerebro está diseñado así. Y aunque nos facilita tareas, también al mismo tiempo pueden ser las cuestiones por las que no hay un cambio permanente o por las cuales decimos es que sigo cayendo en el mismo patrón y no salgo de ahí. Bueno, puede ser por eso, porque la red neuronal está automatizada. También abarca nuestro sistema de supervivencia, si tenemos una respuesta rápida, si controlamos la situación. Y el procesamiento predictivo, porque el cerebro anticipa y responde, según patrones previos. Si bien los pensamientos llegan a nosotros, también necesitamos entender cómo funciona el cerebro. El cerebro en realidad no tiene toda la gama de información. De hecho, dato curioso, somos conscientes solo del 10% de lo que pasa a todo el nivel mental o cognitivo. Imagínense, solo el 10. No alcanza solamente a basarnos en el 10 para poder estar efectuando un cambio que nos lleve a poder estar desarrollando un ser también. Por eso hemos de poder ir profundo. Y también tenemos las características clave de estos arquetipos. Les decía, no son etiquetas rígidas, porque no definen al ser humano. Nos ayudan a categorizarlo, nos ayudan a poder identificarlo, nos ayudan a poder conocernos, pero no son etiquetas rígidas. No son permanentes tampoco. No es como que eres un arquetipo y te vas a quedar ahí por toda tu vida y no puedes hacer nada al respecto, sino más bien son tendencias, no identidades fijas. Es a lo que somos, se me fue la palabra, a lo que nos predisponemos. Por eso necesitamos conocernos. No es una identidad. También son dinámicos, cambian según el contexto. Por ejemplo, en peligro puede ser una persona más impulsiva, pero en planificación, si no hay peligro, puede ser más estratégico. Porque les digo, no es algo rígido. Y también todos los arquetipos tienen ventajas y desventajas. No hay mejor o peor arquetipo. También necesitamos tomar eso en cuenta. Existen los arquetipos y ya. Por ejemplo, una ventaja del arquetipo de la estrategia es la planeación. El arquetipo que es muy estratégico, de hecho es el de Jacob, puede planear muy bien y es una gran ventaja. Pero existe el riesgo, digo aquí lo escribí mal, pero existe el riesgo de la manipulación. Es la realidad de Jacob. El no conocernos a nosotros mismos nos puede llevar a ser una persona estratégica, pero tiene dos vertientes. Planeo bien, pero al mismo tiempo podría yo llegar a manipular a los demás por las estrategias que yo tengo. Por eso es importante revisarlo. También operan muchas veces de forma inconsciente. No es que yo vaya y tenga una situación y decida activar mi arquetipo, sino que simplemente reacciono ante ellos. Imagínense, no los conocemos, no sabemos que existen, reaccionamos y luego viene la parte frustrante de es que no hay un cambio permanente, es que sigo reaccionando de la misma manera, es que sigo cayendo en los mismos patrones. Pero porque no hemos entendido que el cambio no es exterior o no debemos esperar solamente un cambio exterior, sino primeramente interior. Y aquí tenemos tres factores que determinan el arquetipo. Les digo, sí vamos a ver a Jacob y a Esaú, sus arquetipos, y de hecho vamos a tener dos conocimientos del cerebro masculino en estos dos personajes.
Pero en general el arquetipo tiene estas tres bases. La primera base es la biológica, porque esto no es solamente emocional, sino que el ADN que traemos, pues sí nos da información también para poder vivir, así tal cual. Y esta estructura, pues ya tiene ciertas predisposiciones, como los sistemas emocionales básicos, el miedo, el apego, la búsqueda de recompensa. Por eso digo, si han escuchado esto de pregunten cómo fue el embarazo de sus mamás con ustedes, es por esto, porque ahí también se configuró la base biológica. Por eso es importante saberlo. Las respuestas de supervivencia, lucha, huida, congelamiento, se da por las experiencias de nuestra familia, por el embarazo, por los primeros años de vida. Las tendencias universales como vincularse, competir o protegerse, esas también van a ser específicas del cerebro femenino y también del cerebro masculino. También hemos de poder conocer las diferencias de estos dos cerebros, porque viven de manera muy, muy diferente. Desde la neurociencia también es importante ver que el cerebro ya viene con circuitos preconfigurados. Les digo, no somos lienzos en blanco, que organizan cómo reaccionamos ante el entorno. Yo no cambio una reacción, más bien necesito entender cómo está la organización interna. Ahí es donde se podría efectuar un cambio. El otro nada más es fruto o resultado. El temperamento también. Este lo vamos a ver más adelante como con mayor profundidad, pero el temperamento es cómo reaccionamos. Es la forma en la que nuestro sistema nervioso responde al mundo desde etapas muy tempranas. Por eso hay niños que son más impulsivos, otros más sensibles, otros más inhibidos. Digo, si bien toda la parte de educación familiar influye, también es importante ver que cada persona tiene un temperamento distinto. Bueno, me parece que ya lo habíamos visto, lo vamos a volver a retomar pronto, pero son cuatro temperamentos para yo entender la generalidad de cómo suelo reaccionar. Si no, imagínense, no tengo ni noción de lo que estoy intentando cambiar. Y desde la psicología del desarrollo, el temperamento tiene esta base biológica, 100%, pero influye en cómo percibimos las situaciones. No las vamos a percibir de igual manera. ¿Qué tan intensamente podemos reaccionar? También va a depender de nuestro temperamento. Y por eso, por ejemplo, no es que un niño sea sensible por llorar, sino que simplemente su temperamento es distinto al que es un poco más impulsivo. Por ejemplo, al que es un temperamento colérico. Es diferente. ¿Y qué patrones usamos con mayor frecuencia? Eso define el temperamento. El temperamento, al igual que lo biológico, son cosas no alterables. El temperamento sí, no lo vamos a poder cambiar y la base biológica pues tampoco. Sí, en nuestras manos está el comer saludable y el cuidar de nosotros, pero por ejemplo, lo biológico que vivimos en el vientre ya no lo podemos cambiar. Ahí va a estar, pero por eso lo necesitamos conocer. Y por último, la experiencia, la familia y el entorno. Hablamos de los primeros años principalmente, porque aquí es donde los arquetipos toman forma concreta. Ya para nuestra época, ya de adultos, pues ya tenemos un arquetipo que ya es, por así decirlo. Pero en nuestra infancia se estaba formando también. Las relaciones, especialmente con los cuidadores, con mamá y papá, con las figuras de amor, influyen en cómo interpretamos el amor, darlo y recibirlo, cómo manejamos el conflicto, cómo construimos nuestra identidad. Este conocimiento, a pesar de que pudo darse que no nos lo dijeran verbalmente, sí nos lo dijeron, con ellos cómo resolvían el conflicto, cómo nos amaban, cómo se amaban entre ellos. Ahí hubo esta experiencia empírica que dejó en nosotros estas creencias importantes. También tenemos a la teoría del apego, que ya hemos hablado varias veces de esta teoría. Los vínculos tempranos moldean varios aspectos afectivos, como cómo nos vemos a nosotros mismos, donde también necesita haber un impacto de que somos también, cómo vemos a los demás y cómo respondemos emocionalmente se configura en este tiempo, se configura mientras somos pequeños, mientras vemos
y entablamos esta relación con nuestros progenitores. Por ejemplo, un entorno inseguro puede activar patrones de control o manipulación. Entonces, lo que les comentaba, si el arquetipo es un estratega, pero yo viví en un entorno inseguro, en vez de que yo sepa planificar bien, me voy a ir hacia el lado de la manipulación. Y yo ni siquiera me voy a dar cuenta, porque no es que me disponga en el día de sí, hoy voy a manipular. Digo, yo esperaría que no, pero creo que no es el caso, no es que nos dispongamos en el día, sino más bien quizá lo que no vemos, no percibimos, pero está ahí. Por ejemplo, un entorno estable puede favorecer integración y seguridad, que la persona entonces pueda ocupar este arquetipo para planificar, no para manipular. Y más porque es bueno o malo, digo, no me gustaría que lo englobáramos así, más bien teniendo en cuenta esto, qué tan funcional o no llega a ser. Porque si bien hay cuestiones más disfuncionales que otras, podríamos pensarlo, al final en esta experiencia de poder estar desarrollando un ser también los patrones que estamos siguiendo, porque el cerebro tiene que funcionar por patrones. El punto es cuidamos qué patrones seguimos. El cerebro necesita un arquetipo, va a tener ventajas y desventajas. El punto es que las identifiquemos, porque eso sí nos permitiría poder generar cambios sostenibles. Porque si no, y digo, también se da mucho en los procesos terapéuticos, que hay un cambio como muy intenso y que al paso del tiempo pues se desvanece. Y más que porque no se haya hecho un buen trabajo, es que no fue profundo, solamente fue por el exterior. Entonces, resumiendo, la biología nos da la base, el temperamento define nuestro estilo de respuesta y la experiencia moldea cómo se expresan esos patrones. Y son tres cosas que no vamos a poder cambiar. Por eso es importante poder entender todo esto de los arquetipos. La biología no la cambia. Por ejemplo, el cerebro masculino va a seguir siendo masculino. Piense lo que piense, se identifique como se identifique. Y también el cerebro femenino va a seguir siendo femenino. Se identifique, piense lo que piense. Por eso es importante conocerlos. El temperamento, bueno, yo quiero reaccionar como quiero reaccionar. Al final voy a tener una brújula interna que me va a guiar de cierta manera. No lo voy a poder cambiar tampoco. Y la experiencia, digo, también aquí seamos sinceros, a pesar de los años de terapia, hay cosas que no se olvidan porque se vivieron. Entonces tampoco es que hagamos un reset como en nuestro almacenamiento interno. De olvidarlo, tendríamos, digo, Dios no quiera, pero tendríamos que tener alguna lesión en en la cabeza, en el cerebro, para considerar que sea posible. De otra manera, pues no es posible olvidarlo. Entonces ya lo que vivimos también de niños, lo vivimos. Son tres aspectos que no vamos a cambiar y que también necesitamos aceptar, porque a veces no aceptamos eso y pareciera que hay una lucha interna, cuando no estamos peleando con nosotros mismos, sino más bien tratando de entendernos. Y bueno, yo creo que ya nos damos una idea de por qué es importante, por lo reiterado, pero volvemos a reiterar a modo de resumen, detectar patrones automáticos, bueno, más bien, conocer nuestro arquetipo nos va a permitir detectar patrones automáticos, entender por qué reaccionamos como reaccionamos. Por ejemplo, el de por qué me molesta tanto o por qué me lastima tanto, si aparentemente pareciera que no es grave. Bueno, aquí está la respuesta. Evitar decisiones impulsivas o manipulativas, inconscientes y la verdad irresponsables, porque ya en este momento somos responsables de conocernos, de ver qué hay dentro de nosotros y también desarrollar una mayor conciencia y control de nosotros, porque conocer nuestros patrones nos da libertad sobre ellos. En palabras del propio Jung, hasta que lo consciente se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Jung sostenía mucho esta parte en la que argumentaba que gran parte de nuestras decisiones y resultados, a pesar de que podríamos encontrar desagrado en ellos, nuestro inconsciente los guió. Y les digo, solamente somos conscientes del 10% de todo lo que habita.
en nuestras bóvedas psicológicas. Solo el 10. Y vivimos con ese 10. Por mucho que lo sobrepensemos, que hagamos introspección, somos conscientes solo del 10%. Todo ese 90, ahí está. Y puede estar dirigiendo también cómo vivimos. Y ahora sí, a lo que también veníamos, a los arquetipos de esos dos personajes. En el caso de Saúl, el arquetipo es instintivo. Les digo, ya veremos los demás, pero nada más nos vamos a basar en dos, el de Saúl y el de Jacob, el de estos dos hermanos. El arquetipo instintivo, digo, por si alguien se identifica también, se da en hombres y mujeres, ¿ok? Entre sus características es que está orientado a la acción. Tiene mucho a ser activo. De hecho, la Biblia describe a Esaú como un cazador, como fuerte, que le gustaba el campo. Así lo describe. Por eso les decía, aprovechemos el contenido que nos da la Biblia, porque nos habla de la personalidad de Esaú, que era cazador, que era fiero, que era del campo. Por eso estaba orientado a la acción, a la respuesta inmediata. Tenía una conexión con lo físico y concreto. Por eso vemos a Esaú que en los relatos bíblicos nos dice que pareciera ser que siempre está cazando o siempre está afuera, porque así es este arquetipo. Y al mismo tiempo tiene una baja mediación cognitiva. Actúa antes de reflexionar, por eso es instintivo. Y sí tiene ventajas, no todo es malo de este arquetipo. Tiene rapidez para actuar, es decir, no se traba, se puede adaptar al entorno, conecta con necesidades reales. Es decir, por ejemplo, lo vamos a ver en Esaú, tengo hambre, ¿cómo? No importa ya lo que sea, o a costa de lo que sea. Tengo hambre, ¿cómo? Está conectado con su necesidad más primitiva. Tengo hambre, ¿cómo? Y tiene autenticidad en la expresión. Demasiada poder expresarnos la Biblia. De ser muy arrebatado. Así de no filtrar lo que siente. Por eso, dentro de sus riesgos es la impulsividad. Este arquetipo tiende a ser muy impulsivo, porque está muy conectado con el exterior y no con el interior. Además de que valora poco a lo interno, lo que lo lleva a tener una dificultad para proyectar a futuro. Por eso les decía, tengo hambre, como, tengo sed, bebo. Si bien si es una necesidad, no hay esta conciencia y se puede ver, por ejemplo, en la vida cotidiana, el arquetipo de Saúl, no lo sé, tiene hambre, pero come galletas. El punto es comer. No hay conciencia de qué comer, no hay conciencia de para qué, de qué está ingiriendo. El punto es comer. Tengo sed, bebo, lo que sea. Y así no somos como hacia los demás impulsos que se podrían presentar. No hay filtro, simplemente es como la necesidad momentánea de quererlo cubrir. Rápido, fácil, inmediato. Y por ende toma decisiones basadas en el presente. De hecho, digo, no lo vamos a leer, pero en Génesis 25 nos cuenta justamente, Esaú tenía esta primogenitura. Un día llega cansado del campo, su hermano está cocinando y le dice, dame un plato de lo que estás haciendo. Él le dice, pues va, pero a cambio dame tu primogenitura. Pues no lo pensó mucho y le dijo, pues sí, tu plato por mi primogenitura. Ahí podríamos pensar de, bueno, ¿cómo una persona hace eso? Pero justamente porque Saúl tenía esa tendencia a saciar, en este caso su hambre, sin pensar en el futuro, sin meditarlo, sin capacidad de espera, solo siento hambre, como. Y aparte de que este arquetipo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, también cada arquetipo tiene posibles heridas. ¿Por qué? Porque para que una persona actúe de esta manera, no es un lienzo en blanco. No es que Saúl nació y dijo, voy a ser impulsivo, sino más bien que por los relatos también vemos que había una identidad basada en lo que se hace, no en lo que se es, principalmente con su papá. ¿Por qué? Porque vemos, y es muy curioso, que Isaac también es el primer ser humano en la Biblia que se presenta con algún deterioro por la edad. Dice que se estaba quedando ciego. Al parecer, ningún otro relato habla de un deterioro por la edad, hasta Isaac, su papá de Esaú. Y nos habla de que
el favorito del papá era Esaú, el favorito de la mamá era Jacob. Y en el trato de Esaú hacia, digo, de Isaac hacia Esaú, se valoraba mucho lo que hacía, pero no lo que se era. Entonces vemos que en este modo de supervivencia de Esaú, realmente se genera esta necesidad importante de solo lo que se hace, no lo que se es, y se ve en su forma de vivir, conectado con el exterior, impulsivo, pero no hacia adentro, porque eso no tiene valor en la experiencia. Una validación condicionada al rendimiento, a la acción. Por eso dice que estaba tanto en el campo. Era lo que le proporcionaba esta valía, lo que le daba significado a la vida de Saúl, hacer cosas. Y por ende, dificultad para reconocer su mundo emocional. En este personaje se nos habla de su historia. También ya se nos habla de que de adulto es impulsivo, que de adulto, de hecho, por ejemplo, con quienes se casa, les chocaba a sus papás y que lo hacía adrede. ¿Por qué? Por toda esta estructura interna con la que él funcionaba. No, si alguien se identifica como con el arquetipo instintivo, digo, no, no le estamos echando tierra, más bien es para poder ver que si nos identificamos con este arquetipo, hemos de poder ver las áreas en las que sí necesitaríamos estar tanto trabajando, como al mismo tiempo posiblemente sanando, porque se incentiva, porque una va de la mano con la otra. Se fija tanto en el exterior porque solo así había validación. Y también tenemos este aporte desde la neurociencia del cerebro masculino. Digo, esta vez porque hablamos de hombres, digo, no porque nos queramos lavar las manos de responsabilidad, sino porque hablamos de hombres, de Saúl y de Jacob. Y entonces, según estudios muestran que en promedio el cerebro masculino tiende a mayor orientación a sistemas y acción, lo fácil, lo rápido, para poder funcionar con sistemas. Porque de hecho, la atención del cerebro masculino es direccional, el del femenino es extensiva. Ellos tienen una activación más rápida en circuitos de respuesta, tanto de lucha como de huida. Una respuesta rápida. Y más cuando no se ha llegado como a este punto de conciencia y solamente se vive, digo, yo sé que suena quizás mal, como lo voy a mencionar, pero como por instinto. Cuando no se ha llevado a este proceso de poderse conocer, pues lo tenemos en el claro ejemplo de Saúl, un hombre desconectado de sí mismo, no viendo más allá, pues tendía rápido a actuar con lucha o huida. Más lucha que huida, pero por el propio arquetipo. Hay arquetipos que van a tender más hacia la huida. Un menor procesamiento emocional verbal inmediato también, normal. Mayor enfoque en resolución de problemas que en el procesamiento emocional. También es normal o dentro de lo que se nos muestra en la neurociencia sobre el cerebro masculino. Que claro, no es que los extente, pero podemos comprender también la parte biológica que les decía. Nosotras mujeres, pues también nuestro cerebro tiene ahí las cosas de ventajas y desventajas, o ventajas y cosas para tomar en cuenta. Es lo que necesitamos conocer para saber qué necesitamos trabajar. Y en este arquetipo específicamente instintivo, se prioriza resolver, actuar sobre reflexionar o procesar. Imagínense arquetipo instintivo más cerebro masculino más heridas, era la combinación perfecta. Y también se responde más al estímulo que al significado. Lo que hace es, oh, bueno, no me importa la primogenitura, tú dame el plato. El estímulo de saciar hambre. No me importa, o sea, no me importa el significado de esto. Solamente lo voy a saciar y ya. Y Jacob, aunque prácticamente es casi un arquetipo contrario, también tiene sus cosas. El arquetipo de Jacob es estratégico. Lo podríamos, bueno, más bien se caracteriza por ser analítico y observador. Les digo, estos arquetipos de hombres y mujeres, ¿eh? Analítico y observador, tiene una orientación al futuro, piensa más en el futuro que en el presente, busca significado y tiene una alta mediación cognitiva. A diferencia de Esaú, Jacob es lo contrario. Se enfoca más en el pensar en el mundo interior que en el desarrollar estas habilidades para el mundo exterior
Y de hecho se ve, porque si bien de Esaú nos habla que era un hombre fiero, que cazaba, de Jacob nos dice que era un hombre, de hecho, si no recuerdo la traducción, dice como de, digo, no de casa, porque no había casa en ese momento, pero como de carpa. ¿Por qué? Porque justo se dedicaba a la parte del cocinar en casa. Él no salía a cazar. Él no tenía estas labores exteriores, sino más bien interiores. Que por lo que vemos, digo, conociendo la estructura de esta familia, la verdad es que era una familia muy bien posicionada para su momento. Entonces, Jacob y Esaú no tenían como necesidad de trabajar. Más bien, la actividad que estaban desarrollando era por propio deseo. Y Jacob, su deseo también era estar dentro de casa, cocinando. No es que esté mal o no es que la actividad de cocinar sea algo femenino, sino más bien, les digo, es un arquetipo. Y a pesar de que tiene también algunas ventajas, tiene sus desventajas. Dentro de sus ventajas, pues puede planear muy bien un arquetipo estratégico. Tiene una capacidad de anticipación, puede construir una identidad y aparte sabe leer muy bien a su entorno. Se puede ser muy observador y analítico de qué hacen las personas, cómo se comportan, pero dentro de sus riesgos está la manipulación, porque como es un perfil que puede ser muy estratégico, también puede ser manipulativo, porque efectivamente puede conocer a más a las personas, pero no por eso lo ocupa, por así decirlo, como para el bien. También tiende a sobrepensar mucho. Si es más analítico, que Esaú, pero al grado de poderlo llevar a sobrepensar. Carece, o más bien tiene, carece de seguridad. A diferencia de Esaú que lo vemos aguerrido, fuerte, cazador, a Jacob no. Podríamos pensar en Esaú extrovertido y en Jacob introvertido. Jacob tiene inseguridad y tiene dificultad para poder ser auténtico. Recordemos, Esaú es aguerrido, no procesa sus emociones, así como va, a lo contrario de Jacob. Y no es que uno sea mejor que otro, sino ambos eran diferentes. En este mismo caso, Esaú le dio igual. Tú pásame el plato, de ahí voy a comer toda mi primogenitura. Pero a Jacob, utilizando toda la parte cognitiva, lo engaña para obtener la bendición. Una, él se lo está cambiando, él le está proponiendo. Y vemos después que al Esaú ya haberlo dicho, Jacob va con su padre, se disfraza, por así decirlo, de Jacob y entonces le dice a su padre, se hace pasar por Esaú para que Isaac lo bendiga. Entonces, sí era muy estratégico Jacob, pero no necesariamente de manera funcional. No estaba en el mismo lugar que Esaú, pero si se dan cuenta, ambos en desconocimiento, uno no interioriza, el otro manipula, ninguno en conocimiento ni en conexión de sí mismo. En el caso de Jacob, dentro de sus posibles heridas, es esta sensación de no ser suficiente siendo él mismo. ¿Por qué? Porque también vemos que crece desde cierto punto a la sombra de Esaú, delante de su padre. Les digo, el favorito de Isaac o de su padre era Esaú. Y de hecho ahorita vamos a ver algo interesante. El favorito de la mamá era Jacob. Y se ve en Jacob la influencia femenina. Tenía una necesidad de ganarse el lugar también. Pues imaginen, será como una lucha, el agua y el aceite. Y percibe el amor como condicionado. Entonces, una persona que vive en un entorno o creció en un lugar donde no era suficiente ser uno mismo, donde tenía que estarse ganando las cosas, el amor, posiblemente sí, en su vida adulta, ni siquiera se va a dar cuenta que está manipulando, porque eso fue su manera para sobrevivir. Pero si nosotros no traemos esto a conciencia, ni siquiera vamos a ver que la manera en la que nos estamos relacionando no es la saludable. Les digo, aquí se empalman ambas cosas. Si bien Jacob es estratégico, al mismo tiempo con estas heridas, cómo se relaciona en su vida adulta no tiene habilidades para poder resolver exteriormente. ¿Qué hace entonces? Manipulación.
ninguno de los dos hermanos estaba en un punto funcional. Cada uno con sus heridas, cada uno con sus riesgos de carácter, o bueno, sí, de personalidad, y también con sus ventajas. Si se identifican con el arquetipo estratégico, tampoco es que esté mal. Les digo, ningún arquetipo es mejor porque otro. Son diferentes y se configuraron por lo que vivimos. Conocerlos sí nos va a hacer prestar más atención. Porque, por ejemplo, puede que haya cosas que no sabíamos. No sabía que quizás la manera de relacionarme era a través de la manipulación. Y sí es. O de la inseguridad. Y sí es. Y eso sí nos corresponde poderlo trabajar. Porque les digo, no es una idea, así se me viene a la mente, no es que tengo en la mesa cosas y las tiro todas y digo voy a crear algo también. Ese no es el punto. Más bien, el Señor me dice, tienes todo esto en la mesa, con eso vas a generar un ser también. El ser también no tiene un arquetipo de estos, pero es como nuestro punto de partida. Por ejemplo, el arquetipo impulsivo podría ser punto A. El arquetipo estratégico puede ser punto B. Todos queremos llegar a la torre, pero estamos en diferentes puntos. Si yo no sé dónde estoy, no sé qué camino necesito recorrer. Y también, según desde la neurociencia, y bueno, en específico, Luan Brizendine, de hecho, ha recomendado sus dos libros, el del cerebro femenino y el del cerebro masculino. Ella menciona que el cerebro masculino tiende a orientarse al logro, a la competencia y a la resolución de problemas. Para ejecutar esto, se activan redes de planificación, anticipación y también toma de decisiones. Ella nos menciona que eso es prioritario en el cerebro masculino y se activa en estas redes. En Jacob esto se refleja en su necesidad de asegurar su lugar. No me importa ya cómo. Si se dan cuenta, en vez de ser impulsivo como Esaú o arrebatado, planea. Ya sé cómo me voy a ganar mi lugar. Voy a engañar, voy a manipular, así me lo voy a ganar. El pensamiento estratégico constante. Busca ver cómo va a llegar ahí. Quizás Esaú lo intentaba 5 veces impulsivamente hasta que le saliera. Y Jacob no. Más bien lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba para poder, ahora sí que trazar el camino correcto para lograr lo que él quería. Y por ende hay una búsqueda de control. Aunque aparentemente Jacob es más pasivo que Esaú, también es un poco, es más controlador que Esaú. Y sin dejarlo pasar, también tenemos la influencia materna. Si bien Isaac favorecía a Esaú, Rebeca favorecía a Jacob. Y esto sí es importante, y más también en un hombre. De hecho, de ahorita lo vamos a mencionar, pero el psicólogo Enrique Corbera tiene mucho este término para exponer esta dinámica y habla de la madre castradora. Digo, yo sé que suena feo, pero así en su modelo de la bioneuroemoción lo denomina. ¿Por qué? Porque es esta dinámica de cuando una madre sobreprotege, interviene, interviene en decisiones y dirige en lugar de permitir autonomía. Específicamente en un hijo varón, el hijo puede aprender algunas cosas como no puedo solo. Cierto que mi mamá me tiene que resolver esto. O necesito ayuda para poder obtener mi lugar. Que fue la cosa de Jacob. Su mamá, de hecho, lo ayudó a engañar a su papá. O sea, ahí vemos la estructura familiar que se tenía. La mamá ayudando al hijo a engañar al papá. Y no solo al papá, sino sobreponerse al hermano. Aquí sería un favoritismo bien grande. Y también debo hacer algo para ser elegido. Les digo, este psicólogo tiene este término de madre castradora, porque justamente se refiere a cuando hay exceso de control o intervención, cuando se limita la autonomía del hijo, les digo específicamente en varones, y se influye en cómo debería de actuar, lo cual es prácticamente la situación que Jacob vivió con su mamá. Y aquí vemos que si de por sí tenía un arquetipo inseguro, si de por sí tenía un arquetipo que le dificultaba ejecutar, imagínense, con esta situación estructural donde parece ser que vive este rechazo de parte de su padre,
por no ser como Esaú. Y no solo eso, sino que vive esta sobreprotección de su madre, pues entonces el arquetipo más la experiencia, pues acaba chispas. Que les digo, no se ve tanto como con Esaú. Nos imaginamos a Esaú y pensaríamos como en alguien fuerte y grosero. Y pensaríamos como en Jacob con alguien más tranquilo, alguien dócil, pero no necesariamente, porque al final también las ideas que nosotros tenemos de los personajes están influidos. ¿Por qué pensamos que es la impulsividad? ¿Qué pensamos que es la pasividad? Y eso sí habla de nosotros. Más bien aquí desmenuzando al personaje, vemos que existía esto. Claro, no, o el objetivo no es justificar una conducta, sino más bien entender qué había detrás. Por ejemplo, aunque le dijeran a Jacob, no seas manipulador, probablemente Jacob ni siquiera sabía que era manipulador. Si le decían a Esaú, el de interioriza, Esaú no iba a tener las herramientas para poder interiorizar. Y eso es también lo que pasa con nosotros. Queremos hacer algo en específico, generar un cambio, y parece ser que es imposible. Pero el punto, el meollo es que no conocemos lo que sostiene estas estructuras de patrones, de conductas. Y que ahí es donde también delante del Señor somos responsables de podernos conocer para entonces sí poder estar desarrollando un ser también. Les digo, los arquetipos son como diferentes puntos de una ciudad y ser también es como la torre central. Hemos de conocer a dónde estamos para saber cómo podemos llegar. Vamos a seguir explorando más lo de los arquetipos porque les digo, solo vimos dos, pero son 12 arquetipos. Y pues va a ser importante conocerlos, porque de ahí nos vamos a dar más una idea de qué necesitamos cada uno, pues para seguir trabajando. Tener cuidado y cuáles sí pueden ser ventajas de nuestra personalidad. Pero si el Señor lo permite, eso ya lo estaríamos viendo la siguiente semana. Hoy sí quería darles como la introducción de qué son y también este desglose con estos personajes. Y bueno, muy bien. Pues eso sería todo de mi parte. Dije, me acabó la grabación.